Hola, soy Jenny Cuervo y quiero invitarlos a que conversemos sobre la dramaturgia de la experiencia en el marco del encuentro de escrituras creativas, otras formas de narrar que organiza Sin Espina. Nos vemos el viernes 18 de septiembre a las 7 de la noche para que conversemos sobre este tema en el que he indagado en mis últimos años como creadora. Las espero y los espero. Un abrazo muy grande. Adiós. Hola Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien. ¿Has estado viendo el evento? ¿Sí? ¿Has estado viendo algunos invitados? No, no he podido. He estado con mil cosas y apenas ahora alcancé a ver algo del último invitado, Montenegro, Eduardo, sí. Ah, bueno. todo lo que dijo al final, pero bueno, lo siento. Bueno, no hay problema. Jenny Cuervo es nuestra última invitada. Bueno, una vez más, a los que están aquí todavía firmes con nosotros, conectados, a estas 40, 50, 100 personas, las que sean, maravilloso que estén con nosotros. En otras formas de narrar, como saben, un evento diseñado por Sin Espina, en convenio con el Banco de la República, Universidad del Valle, Yubarta Televisión y el Taller de Escritura Voces en el Estero. Creemos firmemente que se escribe de muchas maneras y se lee el mundo de otras tantas. Como creadores hay formas de escritura, ¿o no, Jenny? Claro. Jenny tiene un perfil también bastante interesante. Jenny es dramaturga, investigadora y docente, pero también tiene su formación como actriz. Ella se licenció en la Universidad del Valle, luego hizo una especialización en dramaturgia en la Universidad Nacional de Artes de Argentina en Buenos Aires. Y tiene algo que me parece muy interesante, es que ya ha adelantado dos procesos en Cali, no sé si los está haciendo en otra parte, pero en Cali, que son laboratorios, que es como un laboratorio de creación actoral, escénica, y un taller permanente en formación de dramaturgia que se llama LEE, L-E-E-E. ¿Lee o lee? Lee. Lee. Bueno, ya desde el nombre están provocando. Yo voy a iniciar con una palabra que para Jenny, creo yo, es transversal y constitutiva. Y es que cuando yo mencione esa palabra, yo quiero que Jenny me diga con qué la asocia. No que me la defina, sino con qué la asocia. La palabra es memoria. Vida, yo, recuerdos, sentidos, territorio, escritura, sueños. Ahí está el índice de la charla de Jenny. Ya hicimos un índice temático porque Jenny nos va a contar un poco sobre dramaturgia, pero es que a veces nosotros, digo yo, porque a veces no tenemos una idea muy chiquita de qué es dramaturgia. Si tenemos una idea bien limitada de lo que tenemos por literatura, y aquí con este evento estamos tratando de decir, hombre, dejen de estar posando de literatos y dense cuenta que hay muchas formas narrativas. Ahora imagínense en la especificidad de la dramaturgia,
donde toda la gente tiene una idea de escritura teatral bien anacrónica. Y Jenny, dentro de ese gran espectro que tiene la dramaturgia de posibilidades narrativas, de nomenclaturas de lo escénico, Jenny se ha articulado desde un campo que es complejo, poroso, subjetivo, pero al mismo tiempo muy potente, que es el campo de la memoria, del yo, de la, no sé si esta palabra te incomode, pero se usa ahora mucho, de la autoficción y todos estos ejercicios que son como disparadores creativos a la hora de escribir. Y Jenny viene indagando eso hace rato y pues yo prefiero más bien tomar el taller hoy y escuchar a Jenny sobre cómo ha sido ese proceso, esa indagación, cómo eso ha alimentado su escritura, sus reflexiones, y al final haremos un pequeño diálogo, Jenny, y contigo cerramos. ¿Te parece? Sí, súper, súper. Bueno, los Sí, yo dejamos con... Dime. haré una pequeña presentación. Voy a tratar de pasar rápido por esa, pues esa narración de lo que ha sido esa experiencia, esas experiencias, también para que en las preguntas y en el diálogo pues se pueda como ampliar lo que es del interés de quienes están allí, ¿no? Como quieras. Dale, Jenny. Te dejamos entonces con la palabra. Sí, voy a compartir pantalla y empiezo. Si no se ve bien o algo, me dicen, ¿vale? Bueno, entonces empiezo con la dramaturgia de la experiencia. Esta es una fotografía de una obra de teatro que se llama Entre Tierras, en donde lo que a mí más me gusta de esa obra es que los invitados, las personas, los viajeros que vienen entre tierras deben escribir una carta y después toda la obra tiene sentido porque deben enviar esa carta. Es una carta que escriben a alguien de sus vidas que ya no está aquí o a alguien del futuro. Entonces, por eso la pongo acá, porque siento que, como dice Eugenio, el impulsar la escritura se puede hacer desde muchos espacios y siento que eso es lo que he buscado, como ampliar esos posibles espacios desde donde se puede impulsar la escritura. En esa búsqueda, mi indagación como creadora, investigadora de una posible pedagogía de la escritura creativa, va encaminada a encontrar diversas estrategias para impulsar la acción de recordar en busca de una experiencia de escritura en diversas poblaciones y territorios. Porque cuando queremos motivar la escritura en otros, pues ese otro y el espacio que habita y su realidad y su memoria son determinantes para que ese impulso sea un impulso que en realidad dialogue con ese otro y no sea una idea preestablecida de lo que te puede impulsar a ti a escribir. Para eso yo hago algo que es algo que, digamos, de todo lo que es mi práctica creativa y que se ha vuelto pedagógica sin buscarlo, es como algo que disfruto mucho, que es estar pensando, inventando, reciclando, componiendo juegos, dinámicas, prácticas, creando una metodología que nos permita escribir desde la memoria autobiográfica, evadiendo o haciendo menos visibles los obstáculos que implica este ejercicio de escritura. Porque escribir de la memoria, a partir de la memoria, que, finalizo esta presentación con una cita de Aristides Vargas que me gusta mucho, que dice, la memoria no es un tema, es el lugar desde donde se escribe. Yo siento que todos cuando escribimos nos conectamos con lo que somos, lo que hemos ido registrando de toda la experiencia de vida e incluso con aquellas cosas con las que no somos conscientes, que hemos registrado y que tenemos allí pulsando como motivadores de creación. Y cuando nos instalamos, entonces estamos creando desde el espacio de la memoria siempre. No es algo solamente que se haga solo cuando hay un ejercicio autobiográfico, sino que incluso podemos estar creando una ficción que creemos muy distante, pero allí estamos creando desde lo que no ha sido nuestra experiencia de vida. Pero trabajar con elementos autobiográficos directamente, pues puede ser a veces muy paralizante. Entonces, por eso esta búsqueda de diferentes caminos que cruzan con elementos, con dinámicas que vienen desde lo teatral, prácticas que vienen incluso como poéticas sensoriales, prácticas de creación de dispositivos, como en el caso
de las máquinas, en que se crea un dispositivo en que yo te pongo la máquina allí y te hago una pregunta que te invita a pensarte autobiográficamente. En todos esos impulsos, lo que estoy haciendo es encontrar un rodeo. Este concepto de rodeo es un concepto que a mí me parece muy, muy bonito. El escritor Italo Calvino lo desarrolla muy bien. Él establece una relación entre el proceso de creación artístico y el héroe griego, Perseo, identificando la realidad que con toda su complejidad puede generar mucha confusión, ¿no? Sobre todo cuando se trata de hablar de nuestra propia vida, de nuestros contextos, de nuestros territorios. Eso puede paralizarnos como una medusa que horroriza, sin que se sepa qué hacer con tanta densidad y con tanta complejidad. Y para ello, tal como lo ideó Perseo, el autor debe encontrar un rodeo a través del cual observar el reflejo de la terrible medusa realidad. Yo resueno mucho con esta idea de Italo Calvino y precisamente estos juegos, estas dinámicas, todo digamos esto que creo en los talleres, que cada taller que hago, cada laboratorio, cada proceso, estoy es buscando como reestructurarlos, cambiarles cositas, bueno, integrarlos con diferentes cosas, está precisamente generando, haciendo esta invitación a ver la realidad desde ese reflejo y que yo pueda escribir sobre lo que soy, sobre lo que es mi territorio, sobre lo que es mi memoria, sin que me paralice ante el reflejo que puede ser muy terrible, ¿no? Recordemos pues que Perseo puede matar a Medusa sin entrar pues en el análisis complejo de lo que es el mito con respecto a quién era Medusa antes de ser Medusa, pero bueno, como que él la puede matar porque puede verla en el reflejo de su espada y no directamente. Entonces ahí hay como una idea que me interesa. De aquí para adelante voy a empezar a mostrarles procesos que yo he realizado con la idea pues de que en el diálogo podamos ampliar un poco más cuál es el objetivo. Uno de ellos, pues el más querido obviamente y el que ha significado para la ciudad de Cali un impulso en la creación muy bello, es LEE. LEE es laboratorio, empezó como laboratorio escuela de experiencia escénica y después pues confronté la misma palabra escuela y entonces ahora se llama laboratorio escuela de experiencia de escritura escénica. Este nació desde el 2012, esta foto es el primer taller que hice en Cali, cuando regresé de trabajar en Argentina, que algo que me gustó mucho fue que había talleres de escritura en todo lado, en la sala, los maestros te invitaban a talleres como en la sala de su casa, en apartamentos muy pequeños, había como una idea no de venga le enseño, sino sentémonos a compartir el escrito, sentémonos a aprender a escuchar al otro, a poder entender qué quiere el otro y no qué quiero yo, y desde eso también poder generar un diálogo. Entonces, este fue el primer LEE que hicimos y desde el 2012, pues LEE se ha mantenido vivo de diferentes formas, con el laboratorio intensivo, con laboratorios en territorio, en los últimos 2 años con laboratorios integrados en procesos de la Escuela Política de Mujeres. Bueno, entonces, pues el objetivo de LEE es impulsar la escritura escénica en la ciudad. Entonces, pues es muy bonito ver como muchas creaciones que hoy en día, por ejemplo, van a estar en el Festival de Teatro de Cali o están en las salas o incluso están en otros países, creaciones de personas que empezaron su proceso de escritura en el LEE. Y esto pues, antes de ser como ufanarse, digamos, una cosa egocéntrica, decir que empezó acá, pues es como una alegría muy bella de ver las dimensiones que puede tener un impulso. Un impulso que además se da desde el corazón y que se da con toda la alegría de acompañar el proceso del otro y de valorarlo y ver hasta dónde puede llegar. Entonces, después, este es otro laboratorio, es un laboratorio que se realiza en México, es un laboratorio en donde ya empiezo a trabajar con la memoria en otro territorio. En este caso, ese laboratorio se hizo en Mérida en el 2014 y también se hizo en Ciudad de México.
Aquí estaba impulsando la escritura desde la memoria, pero utilizando o indagando mejor los caminos de la estimulación sensorial como un camino para llegar a esa memoria. Este laboratorio está muy atado a la indagación que empiezo justo en el año 2014, ya digamos más seriamente y acompañada del maestro Enrique Vargas de la poética sensorial y aunque yo empecé a indagar esta poética sensorial para llevarla a la práctica, a la composición escénica, pues inmediatamente me di cuenta que era una indagación que podía ser muy interesante de llevar a la práctica también de la escritura. Entonces aquí, por ejemplo, se ve que estamos haciendo unos ejercicios de estimulación, digamos, con silencio visual, y después de estas prácticas se iba a la escritura y era muy interesante cómo se accedía pues a otras zonas de nosotros mismos que quizá desde la razón o el proceso de reflexión no accedemos, pero desde la estimulación sensorial podemos llegar más rápido. Bueno, este es otro proyecto, es un proyecto que se genera en Taganga en el año 2016. Años antes pues había establecido una relación con ellos, pues es alguien que también conoce a Eugenio, son un grupo muy bonito, como que tienen una sala concertada en Taganga, lo cual pues a mí me impactó desde que lo supe, y también me impactó mucho lo que logramos crear con este grupo. Voy a poner un video de este proceso, lo voy a adelantar un poco como para ir a la parte que me parece más interesante. Espero que se escuche bien. Palabra inventada para hablar de la fermentación de los recuerdos y de la fecundidad de la memoria. Fermento Taganga es un laboratorio de dramaturgia que se desarrolló en la comunidad de Taganga, Santa Marta, que buscaba acercar a los participantes artistas de la localidad a la escritura teatral, propiciando la motivación del mundo sensorial y hoy día de la casa. La expresión de que andas bonito, tipo del pescado, bateo, vasija ancha de madera para llevar el pescado, cachorreta, tipo o clase de pescado. Femento es una palabra inventada para hablar de la fermentación de los recuerdos y de la fecundidad de la memoria. Femento Taganga es un laboratorio de dramaturgia que se desarrolló en la comunidad de Taganga, cerca de Santa Marta, que buscaba acercar a los participantes, artistas de la localidad, a la escritura teatral, propiciando la motivación de su mundo sensorial y generando el reconocimiento de los elementos autobiográficos como una fuente de creación teatral que puede facilitar el proceso de recuperación de la memoria que esta comunidad y a otro del sur estaba la tienda de niños y la casa de niños, vieja matrona un poco informada por el peso de las bateas, la que llevaba el río para lavar la ropa y la que llevaba al mercado a vender su pescado. Y picantino, cállense vaina, tomen las dos de caña y no vayan a estar permiciando por ahí. Felipe Cantillo cierra la puerta del establecimiento casi al punto de ofuscarse ante la vista perpleja de los muchachos. Andrea Carolina Pardo le gustaba cocinar de muy joven. Bueno, ese fue como un fragmentico del ejercicio, fue un proceso muy bonito, de verdad sorprendente, digamos, la escritura de ellos muy cargada, además este es un espacio que tiene una intención de recuperación de la memoria de Taganga, que está pues en una lucha con el turismo que ha impuesto sus formas y que ha ido invadiendo el territorio. Entonces este grupo tiene un proceso de museo, tiene un proceso de hacer teatro a partir de las historias, de sus mitos, de sus leyendas, de la historia política, sociopolítica del territorio. Entonces, pues sus escritos estaban muy impregnados de toda esta misión que tienen en el territorio, pero además de todo lo que son ellos desde el punto de vista del lenguaje, de su cosmovisión, de sus juegos, de sus personajes. Entonces fue un proceso muy bello el que se generó con el grupo
en Taganga, que además dejó como resultado la creación de varios textos que después se llevaron a la escena. Bueno, me gustaría entonces hablar un poco de por qué considero que es importante. Ahorita también en la charla anterior se había tocado este tema. Eh, Leonora Arfush dice, los seres humanos tenemos la imperiosa necesidad de guardar en la memoria el argumento y significado de las experiencias importantes y en su momento evocarlas, contárnoslas a nosotros mismos y también compartirlas con otros. Son la historia que forja nuestra autobiografía, nuestra identidad, nuestro yo. Me parece que uno de los resultados que genera la escritura, que lo puede identificar uno en su proceso de vida y también lo puede propiciar en diferentes círculos y comunidades, es ese proceso de autorreconocimiento que es muy potente, porque para mí ese proceso de autorreconocimiento pues es como el primer paso a un proceso de transformación, de sanación, que empieza obviamente con una confrontación muy fuerte. Y yo siento que hay una necesidad que tenemos innata como humanos de estar narrándonos y estar contándonos lo que nos pasa, porque me parece que en ese ejercicio de narrarnos estamos desarrollando un ejercicio de entendernos, de comprendernos y de poder ver nuestra vida como un cúmulo de experiencias que nos han hecho ser quien somos y que de alguna forma nos determinan y que solamente narrándolas y mirándolas podemos decir, entender por qué somos quien somos hoy en día o por qué nuestro territorio es como es ahora, por qué nuestro país es como es ahora, digamos, ese proceso de narración me parece que es vital en ese objetivo de entendimiento de nuestra vida y de nuestro entorno que tenemos todos y que yo siento que el arte tiene como un motor principal, ¿sí? Esa comprensión. Entonces, pues ahí aparece la memoria como un campo de indagación en busca de una dinamización de las escrituras particulares, ese recorte vivencial, ese testimonio personal cargado de otros sentidos empieza a valorarse mucho. Esto obviamente empieza a confrontar un poco lo que decía Eugenio también al comienzo, esta idea de si vamos a escribir tenemos que escribir grandes historias o las historias de los otros siempre son mejor o lo que pasa en otro lado siempre es más interesante, o tenemos que ceñirnos a unas estructuras que ya están establecidas y que como sabemos que funcionan, entonces tenemos que escribir en pro de esas estructuras, que creo yo pues que están en todas las manifestaciones artísticas, pero que en el caso, por ejemplo, del teatro son como muy fuertes de lo que es la escritura teatral o lo que no es, y bueno, creo que también en el cine se da mucho como esto es así y si funciona, ¿para qué vamos a resignificar? Y las historias que son potentes, pues no son las nuestras. Entonces, aquí es un poco también un proceso de resistencia a decir, nosotros nos narramos y en esa narración hay una potencia y también una resistencia que puede llegar incluso a ser política, que es más adelante pues también con otros grupos que son y comunidades que están en un ejercicio mucho más claro a nivel sociopolítico, pues eso se vuelve más contundente. Ahora pues quiero compartir, no sé cómo estoy de tiempo, me dicen si estoy bien. Este es un proceso que se llama retorno, este es un dispositivo, hablando como de estos rodeos que uno puede encontrar, es un dispositivo que yo genero, que arrastra cosas de esta obra de Entre Tierras con las máquinas de escribir, que teníamos unas cuantas máquinas, pues ahorita, a verdad que lo van a compartir de otro lado que acá no sé. Pues ahorita dijimos, no, vamos a conseguir 30 máquinas y ahí ya había un ejercicio muy interesante el conseguir las 30 máquinas y después instalarlas en un lugar. Entonces esto es como uno de los resultados de ese dispositivo. Ya, Felipe.
que es una experiencia de escritura colectiva en la que buscamos crear un escrito durante 3 horas con todas las personas que pasen por esta página y se arriesguen y se aventuren a escribir a partir de su memoria y a regalarnos un poco de esa tinta memoria que tenemos todos. Lo lleva a uno a recordar. En mi caso me llevó a recordar y me lleva a recordar y a pensar en la idea de qué somos. Entonces me siento en la máquina y veo la primera pregunta, que es ¿qué recuerdas? ¿Qué eres? Inmediatamente nos damos cuenta de que somos solo memoria y que en esa memoria estamos hechos de recuerdos. La historia de mi hermano y yo, más o menos. Yo también escribí la historia de unos hermanos inseparables. Sí, más o menos trataba de lo que hemos vivido él y yo, lo que hemos disfrutado como hermanos y todo eso. Es una idea gestada en medio de una investigación que se llama Dramaturgias de la Memoria. En este momento es una investigación que ha sido apoyada por la Vicerrectoría del Instituto Departamental de Bellas Artes, pero que es una investigación que yo hago independientemente desde hace más de 4 años, en los que me pregunto cómo trabaja, cómo incide, cómo impulsa la memoria los procesos creativos de la dramaturgia. Bueno, pues sigo acá contándoles cositas, ya después si hay dudas podemos ampliarlo. Hay como les decía, este ejercicio de la memoria, bueno, ahí en el video a mí me parece muy lindo, por ejemplo, los niños que hablan de que escribieron la historia de ellos, ¿sí? La historia de sus experiencias de vida, y que no sé si vieron, además había personas de todas las edades, algunos nunca habían visto una máquina de escribir, también era la idea de significar ese elemento que era una máquina, un elemento creado solo para escribir, ¿no? Eso me parece muy bello y muy potente, y ese cruce de historias de las generaciones, pues muy lindo los escritos que quedaron de allí. Además, a medida que se iban haciendo los escritos, los proyectábamos, entonces la gente también leía lo que se estaba generando, y bueno, quedó un material enorme que espero algún día poder editar. Después, ahorita que les hablaba de esa posibilidad, digamos, de gesto político que tiene la escritura desde la memoria, me hace pensar en los ejercicios que he podido desarrollar. Por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de acompañar la Escuela de la Memoria para la No Repetición, que es un proyecto del MOVICE, que es el Movimiento de Víctimas de Crimen de Estado. Todas las personas que vemos aquí, que son en su mayoría mujeres, son víctimas de crímenes de Estado, no directamente, pero sí tienen sus familiares, han sido desaparecidos, asesinados, y están en una lucha, en una búsqueda de justicia, y sobre todo están cargadas de una historia, de un testimonio que, como ellas decían, están cansadas de contar como si fuera de contar en un formulario o de contar de una forma estadística. Y fue muy bello ver cómo la escritura, desde la memoria, desde sus conexiones sensoriales particulares con su territorio, con esas personas que ya no están, con esas personas que recuerdan, desde preguntas de sus espacios, desde preguntas de sus sentires, les diera la oportunidad de narrar esa versión de su lucha, de su resistencia, de su petición de justicia desde un testimonio particular. Lo que también se generó en este proceso es que pudimos encontrar a las mujeres que hacen parte de la Escuela para la No Repetición con los jóvenes, los chicos, las personas que estaban haciendo el ejercicio del laboratorio de LEE,
en ese tiempo. Entonces, por ejemplo, acá en esta foto podemos ver que está Miguel, que es una de las personas que ha estado en el EDE constantemente y está haciendo un proceso de escucha y de escritura de los testimonios de ellos. Entonces, no solamente le damos a ellos la oportunidad de escribirse, sino también de narrar y de que otra persona pueda hacer un proceso de creación con esa narración. Los resultados fueron muy bellos, fueron socializados en este círculo junto al, bueno, acá se iba a prender el fueguito, y era muy lindo como muchos de ellos decían que ahí sí se veían que ese sí era el testimonio que ellos querían contar sobre sus experiencias de vida, que sentían que a diferencia de los libros, pues, donde son una estadística más o donde son un registro de la historia, pues ellos se sentían narrados de verdad desde su verdadero dolor y testimonio como las víctimas. Entonces también este ejercicio con este proceso, que es un proceso pues muy político, nos lleva a pensar en esa potencia que tiene el ejercicio de la memoria de las comunidades y los territorios, de entrar en lo que es la pelea, la propiedad de la historia. Si hay unas preguntas de ¿a quién le pertenece mi historia? ¿Quién se adueña de mi relato cuando yo no puedo narrarme? Por ejemplo, la mayoría de estas mujeres vienen pues de territorios muy aislados, algunas, casi todas escriben, pero escriben poco y bueno, son impulsadas poco a hacer ese ejercicio de narración. Entonces, si no, digamos, si no se generan este tipo de propuestas de encontrar los caminos para que ellas puedan hacer su testimonio, siempre van a estar siendo narradas por otros que se dañan de su relato y pueden hacer con ese relato lo que quieran, porque ese relato puede estar incluido en supuestos procesos de verdad, en supuestos procesos de reparación, en donde realmente ellas ni siquiera se ven reflejadas en esa narración. Entonces, para que allí volvemos a esta idea de la importancia del relato particular en la escritura de la historia de país que confronta la historia oficial unívoca, la necesidad de que estas historias plurales sean socializadas. Bueno, hay un error ahí. Sí, bueno, estamos todo el tiempo cuando se pueden generar estos procesos de escrituras en las comunidades y sobre todo en las comunidades que han vivido la guerra digamos, que han estado allí en el frente, pues estamos de alguna forma también peleando y confrontando esa historia única que nos vende en los medios oficiales y en los libros de historia, y estamos dándole igual importancia o más al testimonio particular de los que están allí, que no necesitan ser académicos, ni ser certificados, ni ser escritores, ni ser historiadores, para que su relato y su testimonio tenga igual valor. Pero digamos que esto empieza pues en esos pequeños impulsos de decirle, usted puede narrarse, usted puede hacerlo, y vamos a ir haciéndolo poco a poco, porque pues es un proceso difícil, ¿no? También es para ellos, sobre todo para el movimiento de víctimas de crimen de Estado, pues la posibilidad de ser escuchados en un sistema de justicia que no tiene oídos para los más afectados, los que habitan las periferias y las zonas rurales. Y también, contrario a lo que se cree, a este discurso de ¿para qué revictimizarlos? ¿Para qué hablar otra vez del dolor? Mejor hablemos de lo que están haciendo ahora, mejor hablemos de en qué se han convertido. Sí es verdad que todos, digamos que la guerra las ha vuelto líderes, que el dolor las ha vuelto muy fuertes, pero contrario a lo que uno cree, la experiencia en el laboratorio ha sido que quieren narrarse, que tienen esa necesidad de poder contarle al otro lo que le ha pasado, ¿sí? Hay una idea de esto, del desgaste por recurrencia, y es como quizá de tanto hablar, pues allí se empieza a sanar algo, allí se empieza quizás a olvidar algo, pero no lo voy a olvidar y no lo voy a sanar dejándolo en el silencio o guardándome la historia para mí solo. Y ellas dicen eso, ¿no? Sana contarlo, agradecen que se escuchen, porque solamente las escuchan algunas veces cuando sirven para algún proceso estadístico o cuando sirven para algún proceso judicial, y pues en unos parámetros donde humanamente ellas no van a tener un proceso de sanación. Entonces,
pues sí, realmente la experiencia con la escritura en esta comunidad ha sido esa, ¿no? Como lo ven como un proceso de sanación en narrar lo que les ha pasado. Bueno, esta es otra posibilidad ya de cómo la escritura, ya un proceso más dramatúrgico que perseguía un proceso de montaje, es un laboratorio montaje. Primero escribimos a partir de estas preguntas: si tu niñez, tu familia y tu país fueran un alimento, ¿qué alimentos serían? Y esas preguntas impulsaban muchos escritos, y esos escritos fueron estructurando y organizándose de manera que dieron como resultado una obra que se llamó Yo Alimento. Yo Alimento se generó en Lima en el 2018. Y como fue un proceso que fue muy increíble, fue como narrar a Perú y narrarlos a ellos a través del alimento. Entonces, el año siguiente tuve la oportunidad de realizarlo en México, solo que esta vez la invitación me la hizo un grupo que se llama Sensorama, que son especializados en la poética sensorial en México. Entonces aquí ya nos lanzamos a generar más una experiencia. Aquí están como las personas que vieron la experiencia, pero también empezó a través de las mismas preguntas, escribiendo, los participantes escribiendo, trabajando a partir de sus memorias y generando una dramaturgia, una creación dramatúrgica colectiva que dio como resultado el Yo Alimento en la Ciudad de México, pues que lo estrenamos allá y que se sigue presentando, igual el de Perú. Y esto pues es el proyecto que este año estoy generando, que estoy trabajando que me ha parecido muy bonito también, a partir de un proceso que desde el año pasado y este año pude desarrollar con la Escuela Política de Mujeres, en donde hice unos procesos de escritura de activismo. Pues lo que yo concluí de esos procesos es que hay historias femeninas increíbles que están además invisibilizadas, que mujeres que están generando procesos de transformación, de resistencia muy hermosos, que nos llenan de esperanza, que nos dan una idea de que realmente algo puede cambiar, algo puede transformarse. Y a mí me parece que eso es muy importante, sobre todo pues frente a la avalancha de todas las otras ideas que nos llegan, en donde uno rápidamente desfallece y siente que apague y vámonos, ¿no? Pero gracias a ese proceso tuve la idea de poder generar un taller de formación que se llamaba Formar Sororidades, con esta idea de invitar a todas las personas que quisieran, especialmente jóvenes, adolescentes, a escribir las memorias femeninas de sus familias y de sus territorios. Entonces, pues es un ejercicio muy bonito. Algunos ejercicios fueron mujer territorio, escoger una mujer del territorio que fuera importante y narrarla, de sus ancestros, de las mujeres de su familia. Es un proyecto que todavía estoy ejecutando y que pues ha arrojado esa posibilidad que tiene el narrar nuestros círculos femeninos, recuperar esas historias, narrarnos a nosotros mismas. Y bueno, termino con la cita de que la memoria en realidad no es un tema, es el lugar desde donde se escribe. Muchas gracias. ¿Se le olvidó algo a la señora de la memoria o no? Todo el tiempo se me olvida todo. Mira, Jenny, hay una frase que me gusta mucho compartir, que es de Rodari, el de Gramática de la Fantasía, y Rodari dice: es importante el uso de la palabra para todos, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Y después él lo amplía y dice que todos tenemos una fase de consumidores, que debemos pasar por la fase de consumir historias, la fase, digamos, de eso de leer cómo nos narran, es inevitable. Pero esa idea de que todos podemos contar sin la pretensión de que todos sean artistas, porque el ejercicio de ser dramaturgo, vos me corregirás, es mi punto de vista, pero el ejercicio de ser dramaturgo es una decisión de vida. Es decir, todos podemos escribir dramaturgia, pero el decidir ser dramaturgo como oficio, pues eso ya es una decisión, como el que quiere cantar, cante, pero una cosa es ser cantante como oficio. Entonces, yo creo que más allá de caer en esos falsos dilemas de que si son o no son dramaturgos, creo que tú hacías la distinción entre: yo puedo narrar la historia sin ser historiador, yo puedo hacer literatura sin ser literato.
Yo hago investigación de campo sin tener el aval cientificista que me diga que eres investigador. Pues eso creo que lo percibo en tu trabajo. Entonces te digo eso de que todos todos tenemos el derecho inherente a usar la palabra, no para que todos seamos artistas, sino para que nadie sea esclavo. Lo siento muy presente en tu trabajo. Yo te quería preguntar algo personal, ya que estás insistiendo en lo autobiográfico. ¿Tú conoces a Sofía Monsalve, la actriz? ¿La has oído hablar? Sí, 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 de ¿Sabes? Bogotá. Ok, Sofía Monsalve es una actriz colombiana pues de amplia trayectoria. Ella, bueno, tuvo ese vínculo con el Odeon Teatro y tiene en Bogotá ese trabajo de la memoria, el Teatro de la Memoria. Ella en repetidas ocasiones, yo la he escuchado citar una frase, pero que pues no es de ella. Está en el libro de Eugenio Barba que se llama Quemar la casa. No sé si conoces ese texto. A mí ese texto me ayudó mucho a entender muchas cosas y Eugenio Barba tiene un principio que te quiero hacer a ti, pero que me digas como persona. Y dice, en el origen de cada creación hay una herida. En el origen de cada creación hay una herida. Y en el caso de Eugenio Barba, él empieza a hablar de su herida como migrante. Y claro, uno empieza a dar la producción de Eugenio Barba y eso está en todas las obras. ¿Cuál es la herida de Jenny? Mi herida, yo creo que son varias, yo le diría a Eugenio que no creo que sea una sola. Cuando, Obvio. cuando quieras, puedes contarme en términos figurativos, no tienes que contarme nada que te exponga acá, pero sí estoy hablando en términos de si toda creación se origina en una herida, y yo sí soy franco, porque yo digo a Jenny y creo que resuena porque a mí me cuesta mucho escribir, muchísimo, me duele. Y si no siento que eso a mí me importa, yo no lo puedo hacer. O sea, si yo no siento que a mí se me va la vida en eso, no puedo, no, soy malo para eso. Por eso le pregunto a usted qué insiste en lo autobiográfico, qué insiste en los procedimientos de la autoficción, que existe en la memoria y que vaya a indagar a todo el mundo, a decirle, haga el favor y todo el mundo coja su espejo, no se me paralice, no miren de frente la medusa. Bueno, ¿usted cómo enfrenta ese rodeo? ¿Cuál es esa herida que alimenta su creación? Sí, yo sí obviamente identifico una herida con respecto, voy a conectar el micrófono. Sí, obviamente hay una herida que tiene que ver con una herida de identidad, de una herida de historia familiar perdida, de historia familiar nebulosa, de además, bueno, por un lado, digamos, algo más cercano de una parte de mi identidad que no está clara y que desconozco y que de alguna forma siento que recurro a la autoficción y a la creación para llenarla, ¿sí? Y por otra parte, una herida que me he dado cuenta que fue heredada de una añoranza de campo y de territorio y de unos dolores que no son directamente míos, que siento que he heredado de familia. Entonces siento ahí como una cosa genética muy fuerte, que me he ido dando cuenta a medida de caer siempre en lo mismo, y en un momento decir, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿De dónde viene esto? Y me parece pues que obviamente es una herida que tiene una resonancia en mi vida, en lo familiar y en el país, ¿no? Como esa añoranza de lo que no, de cierto espacio arrebatado, de cierta cosa de lo que debió ser. Ese dolor está allí y de alguna forma también muchas preguntas de, sin embargo, la vida, ¿no? Sin embargo, la vida. A pesar de tantos dolores y tantas cosas, sin embargo la vida, sin embargo vivieron, sin embargo seguimos vivos, sin embargo está aquí. Entonces también yo siento que hay un tema de la muerte muy recurrente en mi creación, pero es como si pensar en la muerte estuviera todo el tiempo significándome la vida.
que es como un mecanismo que yo identifico en mis ancestros, en mis ancestras, que fue como su legado. No sé si te respondo. Jenny, más allá de responderme a mí, porque sería como una especie de buitre de la información, o sea, más allá de que me respondas a mí me interesa que quien te está escuchando son gente que está estudiando escritura o que trabajan de alguna manera conmigo, u otra gente que no sé quién es, y es que siempre le preguntan a uno, ve, ¿de qué escribo? ¿Cómo escribo? Y siempre cito algo, hay un autor, no me acuerdo el nombre, es en inglés, que yo siempre trabajo, y él dice algo muy importante, y él dice, que le haya pasado a usted no significa que sea verdad. Es una provocación, ¿no? Pero es muy bonito porque él habla de la verdad estética que se construye en el escenario. Y el capítulo se llama justamente Perfilando la verdad. Entonces dice, que te haya pasado a ti no significa que en el momento de llevarlo al escenario se convierta en una verdad escénica. Y yo sé que esto es debatible y más con usted, porque puede estar totalmente en desacuerdo con eso. Pero mi pregunta va hacia allá y es, Jenny, ¿cómo son esos procedimientos dramatúrgicos? Tú hablas de dispositivos, hablas de procedimientos. ¿Cómo coges todos esos insumos, todo ese mosto, usando la analogía del vino, todo ese mosto de lo vital, de lo que sangra, de lo que duele, de cómo siento, de esa catarsis inicial, y cómo la mente se hace alambique de pensamiento, llamémoslo dispositivo dramatúrgico, llamémoslo procedimiento narrativo? ¿Cómo es ese ejercicio de transición hacia construir esos relatos, sea en el texto, sea en lo escénico? No sé si me estoy haciendo entender, Jenny. ¿Cómo son esas dinámicas? ¿Sí? Sí, bueno, me voy a volver un poquito porque al comienzo que empezaste a hablar vos dijiste esta cosa de no por narrar voy a ser un narrador profesional, un escritor profesional, A mí siempre me gusta mucho, por ejemplo, en los procesos de escritura, yo empiezo siempre diciendo esto, que a mí me interesa confrontar el mito de la exclusividad de la escritura. Y eso es algo que hago no solo con la escritura, sino, por ejemplo, también con la danza, con el bailadero, era esa la idea, ¿no? Como, es verdad lo que vos decís, una cosa es que yo escoja esa especialización y es el hacer y en la sistematización de ese hacer y bueno, y todo lo que te pasa en el hacer, lo que va a hacer que vos te digas, ay, sí, yo escribo, yo hago eso. Pero yo creo que esos son como nuestros lenguajes innatos, ¿sí? Así como el bebé aprende a hablar porque escucha a todos, escribir está también en nuestra esencia. Lo que pasa es que siento que también es un hacer que nos han arrebatado por cierto mito de exclusividad, de que solo algunos son iluminados, solo algunos tienen la musa, solo algunos pueden hacerlo. Entonces a mí me interesa mucho como de entrada invitar a que digamos, bueno, esto realmente no es así. Yo puedo escribir, ¿cómo escribo? Pues escriba, ya lo está haciendo. De ahí para allá, ya vamos a empezar, obviamente, que si eso escrito quiere volverse otra cosa más grande, pues será el tiempo y el trabajo y la constancia lo que va a generar. Y no me canso de comprobar que así es, porque lo que decía, por ejemplo, de que a mí me da mucha alegría ver, no sé, personas que han llegado aquí a leer como súper bloqueadas, temerosas, de yo no sé escribir, y cuando empiezan a hacerlo, generan unas cosas bellísimas, ¿sí? Y rápidamente, además, ves después su obra premiada, su obra montada o su cuento publicado, entonces como vencemos ese mito, ¿no? Pero obviamente es el hacer. Pero más allá de que yo vaya a ser constante en eso, pues claro que pienso que nada más, el hecho de hacerlo, así como el bailar, ya es sanador, ya es experiencia de vida y ya también está generando resistencia a esta idea de ser solo consumidores, que es lo que vos decís. Obviamente que yo amo leer y disfruto mucho el ejercicio de lectura y del ejercicio también de ser espectadora, pero yo creo que allí también hay algo político de que me arrebates esa posibilidad de que yo también sea creador y que sea una persona que pueda generarlo desde el otro lado. Entonces, eso me parece muy interesante y como que es una cosa que disfruto mucho de propiciar
procesos de escritura, decir, no, sí podemos y sí se puede hacer y el ver lo que empieza a suceder. Después en la metodología en el taller, pues obviamente para mí hay como algunas cosas que es el juego, el ritual, son como estrategias bastante importantes y sobre todo en este ejercicio de la memoria para ir encontrando como eso que yo llamo esos rodeos, son invitaciones, ¿no? Y siempre con una cosa de quitarle el peso, porque también siento que a veces estamos pues haciendo todo con un peso muy grande de lo que debería ser, de lo que va a pensar el otro, de la importancia que tiene. Entonces lo primero que decimos es, pero cuando uno juega uno no hace eso. Cuando vos jugás, vos no estás pensando en, hey, mire cómo me están viendo cómo corro a pegarle la lleva. No, vos estás jugando y estás ahí metido. Y cuando vos puedes crear desde ese espíritu y generar, digamos, material y generar semillas y abonar la tierra allí, ya vas a tener algo a lo que después te vas a poder devolver y mirar y decir, ah, bueno, esto sí, esto funciona, esto me gusta, esto no, esto podría ser más adelante una obra, un cuento, pero una primera etapa de verdad de crear desde la libertad, que también es algo que a veces siento que un poco estos establecimientos y las instituciones y las escuelas nos han quitado, ¿no? O como esta posibilidad de hagámoslo y ya vale por el hecho de hacerlo. Y eso mismo, esa tranquilidad hace que además uno pueda empezar a acceder poco a poco a unas zonas de uno que son las más potentes, que no son las que están allí en primer plano diciendo, ay, escriba sobre esto que esto es interesante, ay, hagamos esta estructura porque esta estructura funciona, ay, voy a escribir como tal autor porque me gusta. No, entonces también son estrategias de cómo llego a otras zonas que también soy yo, en donde además soy muy yo, y en donde voy a empezar a escribir. Eso que vos decís de la herida, pues yo también lo que digo mucho es, todos tenemos allí unos pulsos, ¿sí? Que haga el rodeo que haga, empieza a escribir desde donde empieza a escribir, va a terminar en el mismo, escribiendo lo que usted ya sabe y lo que tiene que escribir. Y es así, o sea, es así y es como, por más vuelta que haga, arranque donde arranque, uno dice, termina allí y dice, ah, ese es Eugenio, ay, ahí está el tal, ¿sí? Porque pues es tú, estás poniendo allí, es tu punto de vista, tu lectura, tu sensibilidad, todo lo que sos, y eso siempre vamos a escribir desde allí, ¿no? No hay otra manera. Bueno, eso desde el punto de vista de los procesos de escritura, y ya en los procesos de creación, como pues también a mí he entrado en una crisis con las estructuras dramatúrgicas, con lo que se supone que es la dramaturgia. En algún momento estuve como confrontada diciendo como, uy, no, pero si esto es la dramaturgia, a mí no, como que yo ya no quiero hacer eso, ¿sí? Como que no me veo allí. Y pues en estos momentos me pregunto mucho, por ejemplo, cómo se escribe estos dispositivos, estas experiencias, cosas que no necesariamente nacen del papel, sino que la palabra es el registro de la estructura, es casi el final del proceso, porque es de otra manera. Y eso me gusta mucho y pues quería ver qué aparece. Pues Jenny, yo celebro mucho tus reflexiones, por lo menos ya sabemos que estás medio embolatada y eso es muy importante para crear. Y eso lo digo en serio, no lo digo con sarcasmo, porque yo se lo digo a los estudiantes, me dicen, profe, estoy bloqueado, profe, ya no se me ocurre. Bueno, maravilloso, eso, ahí hay algo, porque no es que el bloqueo te impida crear, es que el bloqueo está represando algo que va a emerger con fuerza. Llegará el momento, pero deje que ese bloqueo acumule tanta energía potencial para que luego emerja con fuerza la cinética de su escritura, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo te pregunté sobre la herida, a ver si te lograba corchar y no te logré corchar. Luego te pregunté sobre los procedimientos dramatúrgicos y lo que me estás diciendo es un poco que ese ejercicio aleatorio, lúdico, desprevenido y el ejercicio de hacer mismo legitima cualquier procedimiento y cualquier aparataje teórico que uno le quiera imponer intelectualmente a su pieza. Ya para terminar, Jenny, porque ya el tiempo se agota, yo le quería preguntar a usted,
¿En qué anda? Y finalmente, ¿qué le quisiera recomendar a esta gente que está escribiendo narrativa, dramaturgia, haciendo audiovisuales? Entonces, ¿en qué andas? Y si se puede, ¿qué les regalarías a la gente que te escuchó como provocación o consejo, como quieras? Qué duro eso el regalo, qué duro el regalo. Pues mira, precisamente eso que decía de esa confrontación, pues tiene mucho que ver con lo que, por ejemplo, lo que les mostré de Yo Alimento, eh, que es como es un encuentro, ¿no? Entre la comida, la memoria, el generar un dispositivo. Entonces, pues yo en estos días pensaba y decía como que yo siento que en estos momentos a mí lo que me interesa es como poder hacer de este ejercicio de lo escénico un proceso en el que se puedan gestar encuentros en donde lo ritual, digamos, lo sagrado de lo ritual, el juego y la celebración puedan estar presentes, porque yo siento que estamos en una sociedad que tenemos muy poca posibilidad de acceder a ellos sin que sin que nos tengamos que instalar en procesos muy complejos, pues, o de consumo directo. Entonces, pues siento que las últimas cosas que he hecho me muestran que hay como una tendencia a hacer como una dramaturgia de dispositivos de encuentro atravesados. Por ejemplo, pues las últimas obras han estado atravesadas mucho con esta pregunta de la soberanía alimentaria, del poder, del cuidado de la tierra, del alimento, de lo que nos alimenta el cuerpo y el alma. Eso es Yo Alimento Perú, México y La Comitiva, que es la obra con la que estamos ahora en repertorio. Y detrás de eso, además, también coincide pues la conciencia de ese fortalecimiento de lo femenino, que está en todos, que no necesariamente estoy hablando de lo femenino desde las mujeres que lo están protagonizando, sino de la necesidad de ciertas energías femeninas, de la creación, del cuidado, de la gestación consciente, que siento que es como el camino de poder como sanarnos un poco, ¿no? Y poder, pues, como rescatar algo de nosotros como especie, porque sí siento que pues estamos como muy loquis y muy perdidos. Entonces, para mí, el arte y la creación, desde hace rato, pues tengo claro que esa creación tiene que ser una búsqueda de ciertas respuestas, pero también un proceso que me geste pues ese camino a a la mejor versión de uno mismo que uno pueda aspirar, ¿no? Entonces, pues en esa idea, el privilegio del proceso, contrario a lo que antes uno hacía de todo para llegar al resultado y después te paras y decías, uy, pero el proceso, como ¿quién fui en este proceso, no? Por ejemplo, ahora mi principal objetivo siempre en un proceso creativo hoy en día es un objetivo que tiene que ver con mi forma de estar en el proceso y un objetivo humano. Y después, ese objetivo humano acompañando lo artístico, acompañando la búsqueda, digamos ya de la experiencia, de lo que queramos probar artísticamente, pero lo espiritual y lo humano como tratando de cuidarlo, porque si no siento que como creadores caemos en una incoherencia muy fuerte. Entonces quizás sí no me gusta pues mucho como lo del consejo, pero el regalo pues sería como eso, ¿no? Preguntarnos mucho qué es aquello que cuando estoy preguntándomelo y creándolo, me está removiendo y me está haciendo llegar a unos estados de relación conmigo misma y con el otro que siento que me hacen sentir mejor en esta experiencia, ¿no? Sin que quiera decir que tenga que ser una cosa totalmente placentera, entretenimiento, para nada, va por ese lado, porque yo siento que a veces reconocer nuestra profunda oscuridad puede hacernos sentir muy bien en ese proceso de sanación. Entonces, como buscar eso, ¿no? No tanto la forma de lo que se supone que es, lo que vende, lo que debería ser, sino más bien que la forma es el resultado
de preguntas más profundas y de hacer de la obra de arte una forma de preguntarse y de buscarse. Bueno, muchas gracias, Jenny. Creo que en Jenny se hace carne esa idea de que antes de hacer obras construyámonos nosotros primero, ¿no? Entonces, muchas gracias. ¿Qué pasó? No sé si se hace carne, pero bueno, por ahí va. Se hace carne y hueso. Esa idea de que antes de hacer obra, construyámonos, deconstruyámonos y amacémonos, que ahí hay mucho material. Pues Jenny, muchas gracias, muchas gracias. Para despedirme, hay gente que te dice, por ejemplo, dice, el profesor Bautista dijo algo bellísimo, dice, estuve en una obra de Jenny Cuervo, en ella reconocí a San Cayetano, sus esquinas, sus andenes, sus puertas, ese día recuperé un paseo con compadre en ese barrio, una historia a contar algún día, se la debo a esa obra en la que mi memoria fue la actriz de mi recuerdo. ¡Opa! Por aquí hay otro, dice, gracias por la libertad del ser que impulsas, te dice María Victoria Córdoba. Por aquí dice Aura Longa, muchas gracias, felicitaciones a todo el equipo organizador, disfrutamos estas 2 jornadas muy inspiradoras, Jenny, excelente cierre. ¡Epa! Teníamos nuestro Messi para el final. Fernando Antonio López Jiménez dice, autenticidad y lucha. Qué hermoso rodeo para llegar al final. Un resorte tranquilo que puede llevarnos muy lejos. Mil gracias a todos los que se han expuesto y colocado en el centro de la diana. Poeta Fernando. Manuel Alejandro Suárez Marín. La búsqueda del ritual y el encuentro, el juego, la lotería de Babilonia, el compartir, acompaña varias obras, pero rompiendo la barrera con el espectador y el artista. Muy dinámico. Un ejercicio muy enriquecedor, agradecido con los expositores y todo el equipo de producción del atrevido y generoso Eugenio. Buenas noches. Bueno, Jenny, muchas gracias. Muchas gracias a todos, súper lindo. Bueno, ahí estamos hablando y nada, a los que nos acompañaron, mil gracias, ya saben, visiten la página, eso es un ejercicio autosostenible, miren allí qué les interesa y comuníquense con nosotros. Jenny, un abrazo, muchas gracias y hasta una próxima, otra forma de narrar. Muchas gracias a todos, un abrazo muy grande. Chao.